Bueno, entonces estábamos hablando de los métodos cuantitativos. Cuantitativos. ¿Listo? Entonces esos métodos cuantitativos, una de las características es que vamos a utilizar tamaños de muestra, ¿sí? Obviamente, si por ejemplo tenemos 20.000 estudiantes, yo no puedo analizar los 20.000 estudiantes porque tendría que utilizar o mucho tiempo o mucho dinero. Entonces, ¿yo qué hago? Realizar un tamaño de la muestra a través de una fórmula matemática o estadística y obtengo un resultado para decir, ah, bueno, a tantas personas tengo que realizarle esa muestra, ¿cierto? Eh, ese método cuantitativo, listo, cuando se utiliza como, vale la redundancia, investigación cuantitativa, pues hace referencia a esos estudios que apuntan a la medición, ¿sí? A la utilización de técnicas estadísticas, al lenguaje matemático en general. Y, y la gran diferencia respecto a la investigación cualitativa es que la cualitativa, pues se encarga más bien es a la comprensión, el análisis de los hábitos, las costumbres o los modos de actuar de los hombres y las mujeres en general, por ejemplo, en una sociedad, ¿sí? Y dentro de una investigación de mercados, pues la orientación cualitativa o cuantitativa, pues estará ligada a esos objetivos que nosotros planteamos en la investigación. Entonces, si yo puse, por ejemplo, identificar cuáles son los elementos en la caída de las ventas, yo podría ya identificar que ahí es un método cuantitativo, ¿sí? O, por ejemplo, identificar cuáles son las motivaciones de las personas para comprar eh, pan en la panadería de su barrio y no pan en los almacenes de cadena. Yo ahí ya estoy hablando de procesos cualitativos, ¿cierto? Porque estoy analizando unas motivaciones. Los principales métodos cuantitativos son la observación, que pareciera cualitativo, pero la observación también mide, ¿listo? Los métodos de investigación por encuestas, ¿listo? Ya recordemos que las encuestas, pues, su mayoría de preguntas son cerradas, entonces se pueden cuantificar de una manera más fácil. Lo que decían ustedes, los métodos experimentales, ¿listo? Y pues cada uno de ellos, pues, los vamos a mirar también más adelante. Digamos que existen muchísimos, ¿cierto? Pero digamos dentro de la investigación de mercados, estos son los tres que podríamos utilizar. ¿Listo? Entonces, esa es como la gran diferencia que hay entre eh, los métodos cuantitativos y cualitativos. ¿Sí? Los cuantitativos, pues vamos a relacionarlo cuando son procesos 100% matemáticos y numéricos, y los cualitativos cuando analizamos motivaciones, comportamientos, etcétera. Que digamos si podríamos pasar de un proceso cualitativo a cuantitativo, sí, si le damos esa orientación necesaria para llevar a cabo pues esa cuantificación. Digamos que lo bueno de los métodos cuantitativos es que uno puede codificar la información y podría obtenerla de una manera más rápida. Bueno, ¿dudas, inquietudes? Entonces ahora vamos a ver, voy a realizar como un pequeño esquemita para mirar cuáles son esas ventajas y desventajas de los métodos cualitativos y cuantitativos de una investigación. Entonces, regáleme un segundo.
Listo. Entonces ahí vamos a mirar un pequeño esquema en cuanto hace referencia a lo que son las ventajas de implementar cualquiera de los dos métodos de investigación, ya sean cualitativos o cuantitativos. Entonces, eh, ¿cuáles serían o cuál creen ustedes que serían las ventajas de aplicar un método cualitativo en la investigación? ¿Quién me dice una ventaja que crean ustedes? De un método cualitativo, Sí, señor. Entonces, una pista, como son cosas más reducidas, ¿cierto? Y que se necesita de pocas personas, ¿eso qué indica? es más fácil la recolección de datos. Sí, pero también un beneficio, ¿cuál sería? Un beneficio que es importante. La información es más verídica. Más ¿Más barato? exactamente. ¿Listo? Entonces, estos métodos son más baratos que una investigación cuantitativa. ¿Listo? Entonces son más baratos que una investigación cuantitativa. ¿Por qué? Pues obviamente, como es más reducido el campo de acción, pues no tenemos que invertir tanto dinero. Eh, ¿Cuál es otra ventaja? Que yo los dije en una palabrita, que nos ayuda a obtener o a generar ideas, ¿sí? Y cuando uno genera ideas, pues puede empezar a construir modelos que nos pueden ayudar posteriormente a otras investigaciones o a desarrollos que se puedan presentar dentro de esa investigación de mercado. Y lo que decía anteriormente Santiago, pues obtenemos una información más detallada acerca de un evento en específico, ¿cierto? Y digamos que hay una flexibilidad muy alta porque al momento de realizar estas técnicas cualitativas, estos métodos cualitativos, pues podríamos determinar que es más fácil la comunicación entre encuestadores y encuestados, ¿listo? O entrevistadores y entrevistados, perdón. Entonces, es más fácil esa formulación de preguntas y como pues son entrevistas, pues es más confiable obtener esa información de esas personas. ¿Listo? Esas son como algunas de las ventajas de ese método cualitativo. ¿Cuáles serían unas desventajas de ese método cualitativo? Como el público que yo estoy usando es tan pequeño, ¿cierto? Pues es escasa esa generalización, ¿sí? Que es importante para determinar o tomar una decisión. Entonces, como es escasa esa generalización, yo corro el riesgo de que cuando lance ese producto, pues no sea tan beneficioso. Y más cuando, por ejemplo, no acudí a realizarle entrevistas a expertos del tema, eh, sino, por ejemplo, a un conocido, ¿sí? Que trabajó, por ejemplo, 2 meses en una compañía, ¿sí? Y yo supongo que él tiene toda la experiencia necesaria, pero no. Por eso es que es muy eh, importante, pues, también implementar métodos cuantitativos. También, pues, tenemos esa fiabilidad y validez. ¿Listo? Tenemos como esa siempre desventaja de que toda la información que nos den no siempre es verdadera. Entonces a veces los encuestadores, los entrevistadores, perdón, preguntan y el entrevistado cuenta su conveniencia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién ha tenido la experiencia de una entrevista de trabajo? A veces uno miente eh, pues para que le crean, ¿sí? Pero imagínense si uno haciendo una entrevista a un experto y le miente, pues ya podríamos tener un pequeño porcentaje de error o un gran porcentaje de error, ¿sí? Entonces, esas entrevistas pues también tienen su pro y su contra. Digamos que más que una desventaja es como una condición, pero lo vamos a meter dentro de esa desventaja, es que el entrevistador
debe de tener una formación profesional, ¿sí? Esa formación, pues, ¿qué determina? Que el proceso que este señor lleve a cabo, pues, va a ser un poquito, pues, más preciso, ¿cierto? Porque, pues, tiene la formación necesaria. ¿Qué va a pasar? Que al momento de contratar a una persona con estas características, pues, como dice el dicho, ¿no? Lo bueno cuesta. Entonces, va a ser un poco más costoso tener una persona con estas características. ¿Listo? Y en ocasiones, pues los resultados son ambiguos. ¿Alguien sabe el significado de la palabra ambigua? Pues no son, se pueden interpretar de muchas maneras, ¿no? Exactamente, muy bien. Entonces, si una persona, yo le estoy haciendo una entrevista y ella me dice algo como su forma de hablar, su forma de expresarse, y yo lo interpreto de otra manera, estoy corriendo el riesgo de que lo haya hecho de la manera que no es correcta, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por eso es que es importante utilizar esas técnicas proyectivas para uno certificar, ¿sí? Y verificar de que lo que uno está interpretando sea lo correcto, ¿sí? Que no les pase como esos amigos que empiezan a salir y el hombre se ilusiona y después le dicen que lo quieren con un hermanito, ¿cierto? Entonces, hay resultados ambiguos. Entonces, hay que tener en cuenta esa interpretación de esas respuestas. ¿Listo? Encontramos también los métodos cuantitativos. Esos métodos cuantitativos pues también tienen una ventaja. Primero, que aquí sí hay la posibilidad de generalizar los resultados. ¿Por qué? Porque estamos utilizando técnicas matemáticas, por ejemplo, como el tamaño de la muestra, ¿cierto? Ay, el tamaño de la muestra, aquí sí. Y ya podríamos obtener una percepción de esa población, ¿sí? Obviamente lo que yo les digo, siempre buscamos similitudes de esas poblaciones para que lo que uno describa, perdón, afecte a toda esa población. Como la mayoría de estos procesos son sistemáticos, una de sus ventajas es que son fáciles de administrar y de codificar. ¿Cómo lo administramos? A través de esos software o elementos virtuales. ¿Y cómo los codificamos? Por ejemplo, a través de ese software SPSS, ¿sí? Inclusive desde el Excel también podríamos codificar esa información. ¿Y qué codificamos? Las preguntas y las respuestas. Ya podríamos hacer un análisis con esas mismas. Y también podemos utilizar el análisis estadístico. ¿Listo? El análisis estadístico, pues, nos ayuda a tomar decisiones más avanzadas y más acertadas. Así como dice el dicho, la matemática es exacta y, pues, todo sería algo más fácil con estas características. ¿Qué es ¿Cuáles serían desventajas de estos métodos cuantitativos? En primer lugar, podríamos establecer que hay una imposibilidad de obtener información profunda sobre determinados detalles, ¿sí? Entonces, como lo estamos enfocando en algo 100% cuantitativo, estamos dejando la parte psicológica. Psicológica. ¿Listo? Entonces, si dejamos a un lado esa parte psicológica, pues estamos desatendiendo características fundamentales de esos consumidores. ¿Listo? También como generalizamos, estamos determinando un control limitado de respuestas. Entonces puede ser que el jefe, ¿sí? O el investigador que haya determinado el instrumento de la recogida de información haya validado ciertas respuestas y
Que, por ejemplo, formulamos una pregunta, y es que la digo porque ha pasado mucho que uno encuentra, eh, ¿es información o es una investigación enfocada 100% a las mujeres? ¿Sí? Y es información enfocada a las mujeres entre 15 y 23 años, perfecto. Y uno encuentra preguntas, eh, ¿es usted mujer, sí o no? Y las hay, ¿cierto? LOL. Entonces, pasa mucho. O por ejemplo, si ya sabemos que hay una segmentación, no necesidad, ¿en qué rango de edad se encuentra usted? Pues ya hicimos una segmentación de esas personas, no hay necesidad de preguntar eso, ¿sí? Entonces limitamos esas respuestas y a veces con esas preguntas de relleno, es muy esas preguntas, esos resultados, perdón, pues lo generalizamos y a veces cometemos el error, ¿listo? Entonces, eh, también una de las partes es que uno acude o incurre en muchos errores. Por ejemplo, en algún momento de nuestra vida, pues lo más probable es que lo hicimos en el colegio cuando nos mandaban a hacer encuestas, 100 encuestas en estadística, y uno no alcanzaba, ¿uno qué hacía? Pues Falsificaba los datos. hacía las de fragmentados, ¿cierto? Entonces tomaba varias personalidades y llevaba a cabo respuestas totalmente diferentes. Me convertía en Patricia. Sí, entonces a veces yo lo digo porque en el colegio lo hice, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si uno lleva esto a la vida real, pues es algo muy complejo porque eh, imagínese que uno le lleve eso a un director de marketing y lo haga tomar una mala decisión y que por esa mala decisión pues se quiebre la compañía, ¿cierto? O tenga un déficit en sus ventas. Entonces hay que tener en cuenta eso y verificar. Por eso más adelante vamos a mirar cómo uno dudar de esa procedencia de esos encuestadores, ¿sí? Por eso es cuando nosotros nos hacen una encuesta en la calle, nos piden los datos porque probablemente van a llamar a verificar si esas personas nos hicieron esa encuesta y si nosotros respondimos esas preguntas. Esto entonces hay que tener en cuenta esos procesos. Bueno, entonces ya como una conclusión general de lo que son esas fuentes secundarias y primarias, pues podríamos determinar que las fuentes secundarias son esas que están constituidas por toda la información ajena, ¿sí? O que ya existe con otro propósito, pero que la podríamos relacionar dentro de nuestra investigación de mercados. Y esa información primaria es la que nosotros obtenemos para cubrir esas necesidades de información de la investigación. ¿Por qué? Porque como son cosas tan nuevas, pues no hay mucho en el mercado que podamos investigar. ¿Y cómo la obtenemos esa investigación, esa información primaria? A través de los métodos cualitativos y cuantitativos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Callen ahora o No, pregunten. no, no, señor. Bueno, entonces vamos a mirar uno de los métodos cualitativos más importantes, ¿cierto? Y esas son las encuestas. Entonces vamos, la entrevista, perdón. Listo. Entonces la entrevista personal es un método cualitativo, ¿cierto? Que para que se pueda realizar, al menos deben haber dos personas, ¿cierto? El entrevistador y el entrevistado, ¿sí? Esas son las condiciones, que existan dos o más personas. Entonces, ya se podría establecer ese tipo de entrevistas. Muchas veces, bueno, en mi época, cuando empecé a conseguir trabajo, yo acudía a entrevistas personales o también acudía a entrevistas donde había dos o tres personas más, ¿cierto? Eh, entonces, hay que tener en cuenta esa definición, ¿listo? Digamos que en el desarrollo de las entrevistas en general hay que tener determinados aspectos. En primer aspecto que uno podría tener en cuenta es esa relación, ¿cierto? Esa relación que hay entre el entrevistador y entrevistado.
Resulta que muchas veces, ¿cierto? No hay personas tan capacitadas para llevar a cabo una entrevista. Entonces, eso implica que a veces uno se confunda o responda lo que no debe. Entonces, esos entrevistadores deben de tener en cuenta lo que son la formulación de las preguntas, el registro de las mismas, la forma de terminar la entrevista y pues otros aspectos que son de importancia para llevar a cabo un proceso de entrevista. Eh, También ese entrevistador debe pasar por realizar un análisis de esos resultados. Obviamente también puede realizar un proceso sistemático, pues determinando esas cualidades de esa entrevista. Y pues, ¿qué va a hacer? Las va a ordenar, las va a relacionar, las va a comparar con, digamos, un prototipo que él tenía de respuestas y extrae conclusiones para determinar, bueno, este producto sería bueno o este producto no sería malo, ¿sí? O qué pasa, muchas veces uno va a una entrevista, todos hemos tenido una mala experiencia en alguna entrevista de trabajo, ¿cierto? Entonces, en mi caso, a mí me dieron mucha confianza en una entrevista y por 2 palabras me rechazaron en un banco. Yo me acuerdo que era como una de mis primeras bueno, una de mis primeras, no, como mi primera entrevista de trabajo. Entonces me preguntaron qué era el dinero. Imagínense, iba a presentarme a un banco y pues como me dieron esa libertad de responder con mucha confianza, yo dije, no, pues es un mal necesario. Por esas palabras me rechazaron. No, pero ¿cómo no? Iba pues para el cargo de cajero, ¿sí? Eso fue a mis 18 años. Entonces, eh, yo a partir de eso aprendí a no hablar de más, sino a esperar pero es que la psicóloga también no me formuló muy bien la pregunta, ¿sí? Porque me dijo, venga, hábleme así del dinero. Pero pues yo como era inexperto en el tema, pues pasa eso. Y pasa mucho también en las investigaciones de mercado. A veces hay personas que uno le pregunta algo y le responden totalmente otra cosa y uno queda, bueno, ¿y yo cómo hago para que me dé lo que yo necesito? ¿Cómo codifico o cómo, perdón, relaciono esa información con mi prospecto de información? ¿Sí? Entonces, eh, para llevar una entrevista hay que tener ciertas características, ¿cierto? Cuando el problema de investigación de marketing es el que se intenta resolver. Primero, uno realiza entrevistas a personas expertas, ¿sí? Y uno debe dejar eso como un tema confidencial, porque pues digamos que la gente es muy celosa con esa información, y más cuando se está hablando de campos de investigación de mercado, ¿sí? No sea que él me diga cosas de más y yo las exprese y ahí sí toda la competencia se me copie lo que él me dijo, ¿sí? Entonces, eso debe ser un tema muy confidencial, digamos que es una de las características, tema confidencial, esas entrevistas, ¿listo? Debe haber un comportamiento respecto al cual haya normas socialmente aceptadas, ¿sí? Y la necesidad de respetar, por ejemplo, cuando hay sesiones en grupo. Entonces, por ejemplo, el entrevistador dice, Santiago, ¿usted qué opina del presidente de Colombia? Entonces resulta que al lado mío hay un uribista, ¿cierto? Y dicen, no, pues es que Uribe es... Entonces, no, hay que respetar esos turnos, esa indagación que se le da a las personas, ¿listo? Entonces, cuando acude el investigador a tener también como un rol de moderador. Y también hay que tomar unas buenas decisiones, ¿sí? Entonces, esas decisiones respecto a lo que se diga en esa entrevista. Eh, una de las cosas que es muy importante es que cuando uno hace la entrevista y digamos de alguna manera las respuestas no son tan profundas, uno podría mirar el lenguaje no verbal. ¿Quién sabe qué es el lenguaje no verbal? Pues todo lo que no sea verbal, o sea, el cuerpo, cómo se sienta, su actitud, si es agresivo, si es Exactamente, introvertido. listo. Entonces, ese lenguaje no verbal es, por ejemplo, nuestros gestos, nuestra forma de hablar.
¿sí? O no pues de expresarnos, sino la manera en cómo movemos nuestra boca, si somos muy acelerados, ¿sí? Si somos muy ansiosos. Todo eso sirve de información para pues para ese psicólogo, ese investigador en este caso. Entonces, eso también nos ayuda a tomar información. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿qué le han dicho a uno? No, usted llega con una persona pasiva, sumisa, usted haga caso, ¿sí? Y a veces también por ese tipo de cosas que uno no pasa en un trabajo, ¿sí? Solo en mi vida he presentado 2 entrevistas de trabajo. El resto ha sido otros méritos, ¿listo? Entonces, por eso es que les digo que a veces es muy complejo esos procesos de las entrevistas. Digamos que las entrevistas son chéveres porque pues uno podría conocer mucho a las personas. Entonces, por ejemplo, si yo como director de marketing empiezo a realizar diferentes entrevistas a diferentes consultoras y cada uno lleva a su representante, pues también va a ser un proceso costoso, ¿cierto? Porque pues estoy perdiendo tiempo, estoy destinando mi dinero hacia otras cosas, ¿sí? Entonces hay que también tener en cuenta ese proceso. Entonces, en el mercado, ¿sí? Y en diferentes aspectos de la vida vamos a encontrar 2 tipos de entrevista, ¿listo? Primero, vamos a encontrar esas entrevistas que son estructuradas. Y vamos a encontrar las entrevistas no estructuradas o libre expresión. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué son esas entrevistas estructuradas? Son las que siguen o se desarrollan de acuerdo a un cuestionario, obviamente que está previamente establecido y que está relacionada pues con las necesidades que uno tiene como director de marketing o como investigador. ¿Listo? Entonces, es uno de los métodos más utilizados. Entonces, eh, generalmente la persona encargada de realizar la entrevista, pues el cuestionario que tienen no es tan extenso, sino, eh, por ejemplo, formula 5 preguntas y lo demás lo hace con un poquito de libertad de expresión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno hace como investigador? Ir tachando o señalando los aspectos que ya quiso escuchar o utilizar. Hay que tener muy en cuenta que al momento de formular las preguntas se debe manejar un lenguaje correcto, ¿sí? Y tener una redacción correcta para que no ocurran esos resultados ambiguos. Y también hay que respetar los tiempos de cada pregunta. Entonces vamos a suponer que vamos a una entrevista de trabajo y son 6 preguntas. Entonces, por lo menos que cada pregunta dure 4 minutos y el resto sea libre, sería respetar esos tiempos. Pero si le preguntan a uno y uno dice, ¿qué responde? Entonces ya ahí está perdiendo tiempo ese entrevistado para responder a ese estímulo que es esa pregunta formulada. ¿Listo? Digamos que uno de los aspectos claves a tratar dentro de la entrevista es que en relación a la investigación de mercado, si uno habla con un experto, ¿uno qué le va a preguntar? Pues preguntas muy puntuales acerca de las informaciones básicas del mercado, o por ejemplo, qué tendencias de la tecnología estarían usando, eh, y por ejemplo, qué leyes lo afectan o qué leyes intervienen dentro de su actividad comercial y qué está desarrollando la competencia. Entonces, ahí hay una buena fuente de información en relación al mercado. ¿Listo? Uy, estructuradas, esto qué más feo. Estructuradas, ahora sí. ¿Listo? Eh, Dentro de esas entrevista estructurada, perdón, es necesario crear un ambiente de confianza, ¿sí? De credibilidad y de seguridad. Porque uno, por ejemplo, incurre mucho a equivocarse en las entrevistas porque uno no se siente seguro de ese ambiente, ¿sí?
A veces uno se siente muy presionado. Entonces, imagínense un experto en un tema sintiéndose así, pues nos va a responder por salir del paso y cumplir como con el requisito. Pero si uno le brinda todas esas garantías de confianza, de credibilidad, de seguridad, pues ese ambiente se puede mantener durante la entrevista y puede pues funcionar de una manera amena. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Eh, Cuando uno va a realizar una entrevista, debe realizarla a esa persona en específico. Por ejemplo, yo quería hablar con el dueño de Arturo Calle y él me dijo, sí, vamos a hacer una entrevista. Y yo llego allá a las instalaciones de Arturo Calle y me dicen, no, es que el señor hoy no está, pero si quiere lo puedo atender yo. Obviamente uno no desmerita, pero uno necesita la respuesta y la percepción de esas personas, ¿sí? Por eso es que se llama entrevista personal, porque yo necesito hablar con ese experto en el tema y mi intuición como investigador me dice, eh, hable con esa persona. Si no, pues buscaré otra ocasión para hablarlo, pero yo no puedo establecer información a partir de esas ayudas externas. Digamos de alguna manera, generalmente el mecanismo que se utiliza es un cuestionario estructurado, ¿sí? Eh, pues puesto que esto nos va a ayudar a decir, ah, bueno, voy a estudiar tal y tal aspecto. Entonces lo estructuro y lo formulo mediante preguntas en general. Digamos que una de las condiciones o lo que uno pues se limita con este tipo de entrevistas estructuradas es que no va más allá de lo que podría pensar ese experto o esa persona a la cual le hacemos la entrevista. Por eso es que aparece este otro grupo grande, que son las entrevistas no estructuradas o libres o de profundidad. Entonces las entrevistas no estructuradas, libres o de profundidad, son esas que se desarrollan sin un cuestionario, ¿sí? Eh, Aunque pues es- ya se han determinado ciertos objetivos dentro de una investigación, pero esos cuestionarios pues están ya muy limitados. En cambio, cuando yo expreso, le doy la oportunidad de expresarse, esa persona pues tiene esa libertad para responder, ¿sí? Obviamente dentro de los límites de los puntos de interés, porque a mí no me interesaría saber nada de su vida personal, ¿sí? Sino algo más del mercado. Entonces, una de las características fundamentales que existe dentro de esta entrevista personal es esa flexibilidad que existe entre el entrevistador y la persona que responde, ¿sí? Entonces, uno como entrevistador, ¿qué le dice a esa persona? Bueno, exprésese de la manera que usted quiera y pues vamos a ir mirando aspectos, por ejemplo, sociológicos, psicológicos, ¿cierto? Entonces, ahí uno está haciendo una entrevista estructurada. Uno de los éxitos de este tipo de entrevista no estructurada es que uno puede establecer una relación muy simpática y relajada, ¿cierto? Dentro de los límites de la investigación. Y esa persona nos va a expresar todo lo que sabe y de la mejor manera, muy honestamente. Obviamente también uno como investigador debe tener esa habilidad de aclarar y elaborar, ¿sí? Esas preguntas. Y también el entrevistado, a través de esa libertad que uno le da, también aclara y elabora respuestas interesantes, ¿sí? Obviamente, yo no le voy a preguntar algo para que él me diga a conveniencia de lo que yo quiero escuchar, sino lo que él percibe de de ese producto. ¿Listo? Eh, También hay otra parte que nos dice que para llevar a cabo entrevistas no estructuradas hay que tener la habilidad para guiar el tema, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos dispersamos con un ruidito, con un sonido, eh, con algo, ¿cierto? Entonces de pronto se nos va la idea. Normalmente estas entrevistas no estructuradas pueden durar entre 1 o 2 horas, ¿sí? Y uno de los requisitos es que uno debería tener esas grabadoras para, por ejemplo, como nos da tanta pregunta, tanta respuesta abierta,
¿cierto? Uno volver a escuchar y poder filtrar esa información dentro de algún rango, un campo de acción. ¿Listo? Para después hacer pues toda esa interpretación y uno decir, ah, bueno, esta persona podría entrar dentro de este campo psicológico o este experto me dio esta visión y yo podría decir, determinar, ah, bueno, mi producto iba a ser rojo, pero de los tres expertos, los tres consiguieron que mejor el producto es de color azul, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta toda esa información que nos da. Normalmente, y dentro de los procesos investigativos, se estima que uno obtiene más información con una entrevista no estructurada, ¿sí? Que con una entrevista estructurada. ¿Por qué? Porque el campo de respuesta pues es más amplio, ¿cierto? Entonces, ahí sí, en el caso mío, hubiera podido responder de más. Si me hubieran dicho una entrevista no estructurada. Entonces, ahí hubiera podido realizar ese campo de acción. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? No, no, señor. Bueno, en el caso de Catalina, ¿qué tipo de entrevista utilizarías para esa persona que te podría ayudar? En mi caso, yo había planeado coger el celular de grabadora, Sí, tener ciertos, comenzar como por unas poquitas preguntas cerradas y de ahí comenzar, por ejemplo, una pregunta clave y esto, y que se la hago es si ella participa en lo que me dijiste, lo de la Federación de Manufactura en el Restrepo, se la he querido ver hacer, gremio. pues me la dijiste, se la he querido hacer. Sí, Entonces, de acuerdo a eso, que me hable el proceso, que me hable de algunas, bueno, si lo está, que me hable de algunas ideas que ellos tienen ¿cómo lo digo? Para mejorar, o sea, que me dé ideas de cómo proponer, ok, ¿sí? listo. Bueno, entonces sí, podrías establecer la mitad de la entrevista estructurada y la otra mitad de manera libre, ¿cierto? Entonces ahí podrías tener también información también abarcada. Entonces, tú en este caso, pues incurrirías en llevar a cabo procesos de entrevista de métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Bueno, y ya para terminar como investigación para el día, cuando nos vemos, martes, van a buscar cuáles son los elementos diferenciadores de la entrevista no estructurada. ¿Listo? Elementos diferenciadores de la entrevista no estructurada. ¿Listo? Elementos diferenciadores de la entrevista no estructurada. Exactamente, sí, señor. Y pues no siendo más, chicos, dejemos por hoy hasta ahí y nos vemos muy juiciositos el día martes. Bueno, Ok, profe. feliz fin de semana. Igualmente, profe. Chao, chicos. Chao, chicos. Elementos, ¿qué? Estén bien. Disculpe. Diferenciadores. Diferenciadores de la entrevista